Bueno, vamos a ver cómo hacer estos ejercicios de repaso. Empezamos con el primero, en el que tenemos que completar la tabla. Y bueno, simplemente hay que rellenar, bueno, al principio, ver los elementos y los símbolos, ¿vale? Es decir, el primer elemento que tenemos aquí, el símbolo es Li, este elemento sería el litio, ¿vale? Y el segundo que tenemos es C, que es el carbono. Luego nos pide el símbolo de la plata, que es Ag, y el del helio, que es He. Bueno, luego tenemos que completar todo esto en número atómico, ¿vale? Este sería el número atómico. Este sería el número másico o masa atómica. Bueno, y ver tanto, bueno, completar lo de protones, neutrones y electrones que en cada caso, ¿vale? Entonces, bueno, hay que recordar que Z, que sería el número atómico, me está diciendo el número de protones. Luego estas dos columnas van a tener que ser iguales. Y además vimos que un átomo de estado fundamental, pues como los protones son las cargas positivas, va a coincidir con el número de electrones que son las cargas negativas. Luego, en estos ejercicios tenemos que, si no dice nada más, pues completar esas tres columnas con los mismos números, ¿vale? Por tanto, como en el primer elemento, en el litio, yo tengo aquí un 3, pues completo las otras dos casillas con un 3. En el segundo tengo aquí un 6, pues completo las otras dos con un 6. En la tercera tenemos aquí 47 electrones, pues tendrá 47 protones y su número atómico será 47. Y en la última, en la del helio, como tenemos aquí 2 protones, pues tendrá 2 electrones y su número atómico será también 2. Bueno, estas tres columnas siempre en este tipo de ejercicios, tal y como los vemos, pues tienen que tener los mismos datos. Bueno, luego vimos también que el número másico era la suma de protones y neutrones. Entonces, en aquellos casos en los que nos falte, pues lo que tengo que ver es, aquí tengo 6 protones y 6 neutrones. Luego tengo que sumar 6 más 6, luego aquí será un 12. Bueno, y los neutrones se calculan restando al número atómico, o sea, al número másico el número atómico. Es decir, a la A le quitamos Z. Es decir, en el primer caso tengo que restar 7 menos 3. Y me queda 4. En el tercer caso será 108 menos 47. Y en este caso nos da 61. Y en el último caso pues será 4 menos 2. Luego aquí será un 2. Ahí ya tendríamos completa la tabla del primer ejercicio. Bueno, pasamos ahora al segundo ejercicio. Dice, representa gráficamente las capas de electrones del átomo de magnesio, sabiendo que Z, que es su número atómico, es 12. Bueno, lo que hay que saber es que, bueno, como tiene 12 electrones, en la primera capa entrarían el máximo de electrones, que serían 2. Segunda capa entraría el máximo de electrones, que son 8. Luego en las dos primeras capas ya tenemos colocados 10 electrones. Me faltarían 2 hasta los 12. Luego en la tercera capa, pues habrá 2 electrones. Esta tercera capa sería la última y tiene menos de 8 electrones. O sea, no tiene más de 8 electrones, con lo cual no hay ningún problema. Entonces, bueno, un poco la representación gráfica. Esto sería el núcleo. Haríamos una primera capa con 2 electrones. Una segunda con 8. Y una tercera con 2 electrones. Esa sería la idea. Pasamos al siguiente. Bueno, este es un ejercicio sencillo. Lo único que hay que hacer es decir las tres partículas subatómicas que hay. Protón, neutrón y electrón.
La carga, en el caso del protón, es positiva, el neutrón no tiene carga neutra y el electrón negativa. El protón se encuentra en el núcleo del átomo, el neutrón también, y los electrones se encuentran en la corteza girando alrededor del núcleo. En el siguiente, pues dice bueno, tienen en general 8 electrones en la última capa, estos serían los gases nobles. Pone en general porque el helio sería la única excepción, tendría solo 2 en la última capa porque solo tiene una capa. Y en esa primera capa caben máximo 2 electrones. Los demás tendrían 8 en la última capa. Dice, sin embargo, este sería no metales, son los que tienen muchos electrones, casi 8 en la última capa, pero no llegan. Y los que tienen solo pocos electrones, 1 o 2 en la última capa, son los metales. Bueno, y en la segunda parte del ejercicio, pues hay que consultar la tabla periódica, ¿vale? Entonces, bueno, para decir si es metal, gas noble o no metal. El primero es el cesio, que lo tenemos aquí, ¿vale? Bueno, aquí tenemos más o menos una escalera de guía, ¿vale? Entonces, bueno, los que están por aquí los consideramos no metales. El hidrógeno que está aquí también es no metal. Y esta columna de la derecha son los gases nobles. Luego los que no estén en cualquiera de estos grupos, es decir, todo lo que hay por aquí, todo esto son metales. Entonces el cesio, viendo la tabla periódica, pues concluimos que es un metal. En el caso del oxígeno, bueno, nos fijamos que está aquí en el grupo de no metales. Luego, oxígeno es no metal. El xenón lo tenemos en la columna de los gases nobles. Luego, este será un gas noble. El estroncio lo tenemos aquí en la zona de metales, luego será un metal. El paladio lo tenemos aquí, también en la zona de los metales de transición, que se llama. Luego es metal. Y el hidrógeno, hemos dicho que era un no metal, ¿vale? Que es el que está aquí, ¿vale? Luego el hidrógeno es no metal, ¿vale? Es decir, viendo un poco dónde están ubicados en la tabla periódica, pues podemos saber qué tipo de elemento es. Bueno, pasaríamos al siguiente, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco de los enlaces. Tenemos una molécula de la primera CO, monóxido de carbono. Aquí habría un enlace, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos un átomo de carbono que se une con un átomo de oxígeno, ¿vale? Luego hay solo un enlace entre esos dos átomos. La segunda tenemos, si nos fijamos, Ag2. Eso significa que hay dos átomos de plata que se unen con un átomo de oxígeno, ¿vale? Como al final tenemos 3 átomos, pues aquí va a haber 2 enlaces, ¿vale? Siempre el número de enlaces va a ser, viendo el número de átomos que hay, quitamos uno y ese va a ser el número de enlaces. La siguiente, que es la molécula de agua, pues igual tenemos 2 átomos de hidrógeno que se juntan con uno de oxígeno. Con lo cual hay 3 átomos, quitamos uno, pues son 2 enlaces, que son esos que vemos ahí. Luego estos serían 2 enlaces. Y en la última tenemos un átomo de litio que se une con uno de flúor. Como hay 2 átomos, solo hace falta un enlace para unir esos 2 átomos. O aquí habría un enlace. Vamos a ver ahora
los tipos. Para ver los tipos del enlace tenemos que ver si los átomos son metales o no metales. Entonces, en el primer caso, bueno, tenemos el carbono y el oxígeno. ¿Vale? Si nos fijamos en la tabla, el oxígeno es un no metal y el carbono que está aquí también es un no metal. ¿Vale? Es decir, aquí carbono es no metal y oxígeno es no metal. El tipo de enlace que hay entre átomos de no metales es el que se llama covalente. Bueno, en el segundo caso tenemos átomos de plata y de oxígeno. El oxígeno ya hemos visto que era un no metal. Y la plata, si nos fijamos en la tabla, está aquí en la zona de los metales. Luego aquí tenemos metal y no metal. Entre metal y no metal se forman enlaces iónicos. ¿Vale? En este caso habría dos enlaces iónicos. Siguiente, tenemos la molécula de agua. Hemos visto ya que el oxígeno es no metal. Y en el apartado anterior hemos visto que el hidrógeno también, o sea, en el ejercicio anterior hemos visto que el hidrógeno era no metal. Luego aquí tenemos, como en el primer apartado, tenemos átomos de no metales. Luego el tipo de enlace va a ser covalente. Aquí habrá dos enlaces covalentes, que serían estos dos. Bueno, y en el último tenemos litio y flúor. ¿Vale? Si nos fijamos, el litio lo tenemos en la zona de los metales y el flúor la tenemos en la zona de no metales. ¿Vale? Es decir, litio es metal, flúor no metal. Luego, como tenemos uno de cada, el enlace aquí será de tipo iónico. Bueno, el siguiente ejercicio nos pregunta ¿qué elemento tiene 3 capas de electrones? Las capas de electrones me está diciendo que está en la tercera fila, ¿vale?, de la tabla periódica. Y 2 electrones en la última capa, esto me está diciendo que está en el grupo 2A, ¿vale?, porque tiene 2 electrones. ¿Vale? Es decir, este número me dice la fila y este número me dice el grupo. Me voy tercera fila, grupo 2A. ¿Vale? Pues me voy tercera fila, que la tengo aquí, y el grupo 2A sería este de aquí. ¿Vale? Este es el 2A. Si cuadro fila con columna, tengo aquí el magnesio. ¿Vale? Luego, la respuesta aquí sería el magnesio. Bueno, en la siguiente me está preguntando sobre el boro. ¿Vale? Yo tengo que buscar en la tabla el boro. Lo tenemos aquí. ¿Vale? Y si me fijo, está en la fila 2. ¿Vale? ¿Eso qué me va a decir? El número de capas de electrones. Luego, ¿cuántas capas de electrones tiene el boro? Pues tiene 2. ¿Cuántos electrones tiene en la última capa? Si me vuelvo a la tabla, bueno, dijimos que este era el grupo 1A, la primera columna, 2A, me salto todos los metales de transición y vengo aquí y esta sería la columna 3A, ¿vale?, que es la columna en la que está el boro. ¿Qué significa eso? Que todos los elementos que están aquí tienen 3 electrones en su última capa. Luego, ¿cuántos electrones tiene el boro en la última capa? 3. Esa sería la respuesta correcta. Bueno, y por último, isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen distinto número de neutrones. ¿Vale? Hay que aprenderse bien qué son los neutrones. Los que no tienen carga, las partículas en las que difieren los isótopos. Bueno, y el carbono 14 es un isótopo radioactivo que se utiliza para determinar la fecha en la que vivieron pues seres vivos
de los que se encontraron sus restos. Como pueden ser, pues los huesos, es lo más común. Bueno, estos serían un poco todos los ejercicios de repaso del tema que propusimos en la clase anterior.